Te agradezco, Fabián, la invitación de compartir esto. No sé si te voy a explicar todo, pero sí te puedo contar todo lo que sé, o todo lo que me acuerdo, fundamentalmente. Studium es un grupo de teatro vocacional. Te digo vocacional porque en el momento que se formó había dos tendencias. Uno era vocacional o teatro independiente, ¿no? Que eran, digamos, muy parecidos, pero con un ánimo diferente. Studium se formó a raíz de una iniciativa que tuvo los alumnos de quinto año, fundamentalmente de la escuela normal, alentados por una profesora que era la señora de Ollarvide, no sé si te suena o no. Y junto con muchachos del Colegio Nacional, decidieron poner una obra de teatro que se estrenó en el Colegio Nacional, que se llamaba Prohibido suicidarse en primavera. Se llama, es una obra de Alejandro Casona, muy conocida y muy divertida. Y eso fue una semilla que prosperó y lanzó a que ese grupo de compañeros, no del mismo colegio, fueron alentados también por un sacerdote de la catedral, que era el padre Pedro Viet, y pusieron rápidamente un nombre que fue Studium, que significa de los estudiantes. Y acá yo conservo todavía, los busqué para este reportaje, dos programas. Entonces quiero mostrarte cómo era el logo de Studium, ¿no? Todo un mensaje, porque era como una especie de Partenón griego, no sé si lo estás viendo. Sí, sí, lo veo perfecto. Lo tengo también ese logo. Bueno. Y decía abajo teatro vocacional, y Mercedes en el centro, como algo relevante. Se prepararon varias obras, eso fue en el año 59, que fueron importantes en cuanto a la elección del género y el tema. La segunda obra que se dio causó un impacto importante en Mercedes, porque es una obra de Hugo Betti que se llama Corrupción en el Palacio de Justicia. Entonces ya solo el título originó algunos reparos en si la obra debía darse o no debía darse, porque toca tema muy álgido, precisamente en Mercedes, que la justicia o los tribunales son una entidad, una institución sumamente importante y relevante. La obra de Hugo Betti es muy profunda y desarrolla, no sé si la conoces, entre telones en el ámbito de tribunales respecto de un caso conflictivo. No vale la pena contar argumentos ahora, pero sí que fue un impacto la obra y muy discutida. Y eso tal vez puso también en conocimiento a la gente que existía este grupo. Allí una persona importante que colaboró, que ya no era estudiante, fue Roald Viganó, que él tuvo un papel preponderante en esto. Después, fíjate con qué autores se metieron, que yo no estaba en ese momento en el teatro todavía, estoy hablando en el término de un año estas cosas. Se preparó una obra de Pirandello. Entonces ya muestra cuál era la vara que se ponían los propios muchachos en preparar algo, ¿no? Y se preparó La Tinaja. Las obras primeras se dieron en el Salón de Actos del Colegio Nacional. Y vale la pena recordar que se trabajaban durante meses para preparar una obra y a veces se daban solo 2 funciones. 4 a veces, 2 fines de semana. Por una cuestión de compromisos de los propios que trabajaban y porque la sala podía estar comprometida y ya no había continuidad. Entonces era un gran esfuerzo para algo mágico, pero muy breve, que duraba muy poco esa satisfacción de presentar las obras. La Tinaja es la única que no vi y se estrenó en el Colegio San Patricio. No lo tengo clarísimo, porque no me acuerdo dónde se estrenó. Y ya después, la cuarta, fue la versión de Browning, de Terence Rattigan. Esa sí se dio en el Colegio Nacional nuevamente. Además, se preparaba teatro leído. Y en ese momento se preparaba mucho más rápido,
con una mecánica diferente, pero que convocaba mucha gente también. Te digo que en el Colegio Nacional se llenaba la platea y la gente también ocupaba un entrepiso que tiene, un pullman, arriba, ¿no? Para decirte la convocatoria, la respuesta. Y en Teatro Leído, fíjate qué autor también, se presentó de Albert Camus, Los Justos, en Teatro Leído. Eso se dio, no lo tengo claro, pero me parece que fue ya en el salón que tiene de actos la Biblioteca Sarmiento, que está paralela a la sala de lectura, también da a la calle. Claro. Si mirás de frente a la biblioteca, la ventana de la derecha, es un salón que después fue para exposiciones temporarias o algo así, pero ahí también se pidió Teatro Leído. Hoy funciona como una salita de teatro. Está Eduardo Grinovero. Ajá. Y también allí se dio una obra de Curcio Malaparte, También las mujeres han perdido la guerra, en Teatro Leído. Y en Teatro Leído también se dio La Casa de la Noche, una obra de Pierre Molnier, y fíjate vos que se leyó en el salón del Consejo Deliberante de la Municipalidad. Entonces era una cosa muy dinámica y no era que había una sala precisamente, sino que se fue moviendo. Tal vez porque a veces había inconvenientes en conseguir la sala del colegio. Una sala que además tenía mucha actividad, el centro de graduados del Colegio Nacional, entonces había que combinar bien con otros eventos. Después de eso que te conté, digamos antes del Teatro Leído, se dio una obra en el Colegio Nacional que se llamó Cenicienta calza el 34. Es una obra que no estaba ni impresa, era una obra que es de un escritor argentino, Arturo Berenguer Carizón. Esa fue la primera obra, años 60, en la cual yo participé como actor. No participé en las primeras que te conté, de presentaciones, ni en Prohibido suicidarse en primavera, ni en Corrupción en el Palacio de Justicia, ni tampoco en La Tinaja. Pero sí, ni en la versión de Browning, esas 4 no. Pero sí participé en Cenicienta calza el 34. Y de esa tengo, hoy te mostré el logo, para mostrarte cómo era un programa en ese momento, ¿no? En la imprenta Sarmiento. Y esto había que pagarlo. Entonces se pagaba, estoy como en Volver a Vivir, con publicidad que estaba en la contratapa. Esto lo debes haber visto también en algún programa. Entonces había que hacer una tarea logística de apoyo entre lo que conseguían los anunciantes, cómo se imprimía, y después la recaudación era a voluntad, una contribución voluntaria, ¿no? Pero normalmente se recaudaba superando los gastos de escenografía y cualquier otro, de vestuario y maquillaje que habíamos tenido, siempre daba un superávit. Bueno, en esta obra sí trabajaba Martín Caracoche. Te voy haciendo un paralelo. Martín trabajó desde la primera, ¿eh? Martín trabajó en uno de los médicos de Prohibido suicidarse en primavera. Cuando dimos esta obra, allí fue cuando tuve primera vez contacto con Martín, porque yo a Martín lo veía como alguien mayor. Yo estaba en primer año del colegio y Martín estaba en quinto. Y sabés que a esa edad la diferencia es enorme. Pero compartir un escenario genera otro tipo de vínculo, ¿no? Otro tipo de onda, de sintonía, de compañerismo y creatividad. Entonces ahí sí fue donde conocí a Martín y aprendí a valorarlo. Yo no te voy a hacer ningún calificativo respecto de Martín, que si era brillante, genio, bueno, generoso, es muy genérico, sino te voy a contar hechos, más bien, ¿no? Hechos. Martín, en esa obra, Prohibido suicidarse en primavera, tenía la responsabilidad del papel del padre de Cenicienta. La madre era una chica que se llamaba Nidia Gallo, y la Cenicienta era Silvia Saralegui. El príncipe era Juan Díaz, no Cuchuflito, Juan Díaz era un compañero de colegio de Martín y de los muchachos. El argumento era muy interesante. La acción transcurría en nuestros días y Cenicienta, en la casa, tenía condiciones muy duras de vida voluntariamente porque era anarquista.
Y entonces invitan a la familia a un baile en el palacio, digamos, en el regente de ese pequeño país pequeño, ¿no? Y ella recibe una visita de alguien para que ella tiene que matar al príncipe. Y es el hada madrina, porque el hada madrina, la que viene con esa misión, le proporciona los vestidos a Cenicienta para que pueda ir al baile, y el arma y demás. Entonces se genera, sobre un cuento de niños, un tema también social, y algo que estaba en ese momento incipiente, que era todo el tema del compromiso de la juventud con una acción de este tipo, ¿no? Y por supuesto ella no mata al príncipe, sino que se enamora del príncipe. Te conté el final de la historia, ¿no? Pero está muy bien planteada, es muy amena, muy divertida. Con esto te quiero contar que hasta ese momento ya, con 2 años de marcha del teatro, 2 años, casi 3, se había hecho autores europeos, argentinos, drama, testimonio social, un amplio abanico. Esta obra, que te acabo de mencionar, la dirigió ya Alfredo Cusa, el negro Cusa, que fue profesor de filosofía después, muchos años, hasta que lamentablemente falleció. Profesor mío. Ah, fue profesor, entonces En el Colegio Nacional. No necesito comentarte nada sobre el negro, ¿no? Que es un tipo sumamente valioso, muy valioso, muy valioso, muy buen tipo. Y en general, en ese momento, la dinámica de estudio no era mantener fundamentalmente un director, una cabeza del grupo, sino que los directores cambiaban. Era frecuente que cambiaran. Y había la figura de un director general del teatro, no que dirigiera las obras, que dirigiera el grupo, la actividad, la economía. Era una figura referente que hasta ese momento fue, y durante mucho tiempo, Luis Hernández, Luisito Hernández, compañero de colegio del grupo inicial. Y mira un poco la hora para no llevarte demasiado tiempo. No, yo estoy bien. Bueno, después de esa obra, se prepararon, voy a hacer una rápida lectura, que tengo acá, La cocina de Los Ángeles, de Albert Ussón. Esa es una comedia rondando también con el realismo mágico, porque los ángeles son presos, que están haciendo una tarea en una casa de huéspedes, cerca de Cayena. Después se dio una obra que fue El acusador público, de Fritz Oswalder, un autor austríaco, muy profundo, excelente dramaturgo. Te destaco dramaturgo porque estamos hablando de la década del 60. Y había dramaturgos, autores que solamente escribían teatro. Y en ese momento eran muy conocidos, y por cada país europeo había 3 o 4 de nota, una gran producción, ¿no? Por supuesto, los que más trascendieron fueron los que al final de la década, o durante esa década, fabricaron un nuevo teatro. Sin cuarta pared, el teatro del absurdo, estoy pensando en Ionesco, estoy pensando en Beckett, donde dieron vuelta a esto, ¿no? Pero autores tradicionales de la dramaturgia estilo Ibsen había muchos y muy buenos. Este es uno, de tesis, Fritz Oswalder. Después se puso en escena, de Albert Camus, Los Justos. Ya en estas obras, la que te comenté de Oswalder era El acusador público, ambientada en la Revolución Francesa. El acusador era el acusador de la Revolución. Allí ya el personaje principal del acusador lo desempeñó Jorge Daniel, el turco Daniel. Excelente voz, excelente dicción, excelente presencia, y él fue muy bueno para ambas obras, tanto El acusador público como Los Justos. Es una obra de Agatha Christie, La ratonera. Las otras 2 obras se dieron en el Colegio Nacional y La ratonera en el Salón de Actos de San Patricio, el Colegio San Patricio, que se amplió muchísimo el escenario con un proscenio enorme, y se dio La ratonera, que era una obra que en ese momento ya tenía como 15 años en cartel en Londres, y ahí la recreamos en Mercedes, y todavía sigue en cartel en Londres. Y en Argentina mucho tiempo, en Mar del Plata mucho tiempo.
Sí, sí, es un clásico. Y después, de La Ratonera, Un auto sacramental de Calderón de la Barca, La Hidalga del Valle, una obra en verso, teológica. Así que, digamos que Studium se animaba a lo grande también, ¿no? Aunque tengo que decirte que siempre hubo mucho respeto por los clásicos, y lo hablamos, se charló, nunca hicimos nada de los griegos, nada de Shakespeare, ni nada de Molière. Aunque intentamos, practicamos, estudiamos mucho. Pero no nos animamos, faltó coraje, un poco de audacia. Y después de La Ratonera y La Hidalga del Valle, presentamos Don Juan. Hay muchas versiones de Don Juan, ¿no? La clásica de Zorrilla, la de Molière, pero nosotros hicimos un Don Juan muy particular, que era de un autor brasilero, Guilherme Figo, que fue muy conocido porque fue el autor de La Zorra y las Uvas, que es la vida de Esopo, del genial Esopo. Y en Don Juan, él plantea un giro muy importante, donde Don Juan no era verdaderamente un seductor, no tenía esa habilidad, ni esa vocación, sino que su criado, Leporello, era el verdadero cerebro de todas sus citas. Le armaba las citas, traía a las mujeres. En el momento dado desaparecía Leporello y aparecía Don Juan. Esa obra, Martín Caracoche hizo el papel de Don Juan. Excelente, excelente trabajo. Después de Don Juan, presentamos una obra de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal era un autor, yo diría el autor preferido de Martín. Hasta el momento que yo lo conocí, era realmente una lectura reiterada de Marechal, novela, Marechal, ensayos y Marechal, obras de teatro, que solo tenía 3. Antígona Vélez, La batalla de José Luna y Las 3 caras de Venus. Elegimos Las 3 caras de Venus. A lo mejor era la más sencilla de poner en escena. Pero fue una excelente experiencia. Después, El fin del comienzo, de un autor rumano, Casey. Tanto Las 3 caras de Venus como El fin del comienzo, perdón, estoy mintiendo, Una noche tormentosa, de Gianluca Caragiale. Y finalmente, Jetta Torre. Estas 3 últimas obras las dirigió Martín. La de Marechal, Una noche tormentosa y Jetta Torre, de La Ferrer, Jetta Torre, ¿no? Y las 3 se dieron en el teatro municipal, que en realidad era lo que era la antigua sede del... Hoy es el Museo. El Teatro Marín, el de la 26-23. Exactamente, 26 y 23. Y hasta que yo, porque mi última participación en una obra, en el escenario, fue en Jetta Torre, que este es el programa ya más pequeño, un formato conservando la estructura anterior y por supuesto con las propagandas, las publicidades. Te he hecho un breve resumen sobre la actividad de Studium y el espíritu, y gran cantidad de gente que, digamos, que intervenía, mucha renovación. ¿Tenés contabilizada la cantidad de obras? ¿Cómo? ¿Sabés cuántas obras hicieron aproximadamente? Sí, te cuento porque acá, no conté algunas obras cortas, y ahora te voy a explicar cuáles son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 más una que se dio después que yo no estaba, que es una obra de ¿Quién yo? De autor argentino, el autor de Yo también fui espermatozoide, que lo ubicás. Ahora, sí. Muchos amigos hacen que yo, pero no me acuerdo el autor. Es un personaje novelesco de Argentina. Después te lo voy a decir quién es. Pero 20 obras aproximadamente. Un montón, casi 2 por año. Sí. Y obras cortas,
porque el 31 de marzo se festejaba el Día Mundial del Teatro. Y entonces allí los tres grupos que había, Thalía, La Barca y Estudium, tenían un encuentro donde cada grupo preparaba una obra de 15 minutos, 20 minutos, y se hacía una presentación. Y estuvimos la mayoría de los años en la casa de la señora de Milesi, Ida Zócola, donde ella facilitaba su casa, y se hacía en una casa, con algo para ¿Dónde era comer. la casa de Hilda? Era en la 17, frente al Colegio Nacional. Ah, mira. Más bien yendo hacia la esquina de la 30. Claro, sí, sí, sí. Ahí. Bueno, te echo un pantallazo sobre Estudium. Si te queda alguna duda. Sí, me asaltó la duda al principio porque el Teatro Thalía también es teatro vocacional Thalía. No sé La Barca, si también tenía esa denominación. La Barca creo que era teatro independiente. ¿Por qué la diferencia? Si bien yo ya sé cuál es la diferencia, pero ¿por qué Bueno, tal usted vez hacía la diferencia? en el origen, el teatro independiente en Buenos Aires se formó alrededor de algunos grupos con algún testimonio de orden socialista, ¿no? Leonidas Barletta, y Teatro después del Pueblo, claro. los independientes, Nuevo Teatro, eran teatros independientes. Aquellos que decían, vamos a hacer teatro, comprometido, testimonial, pero no necesariamente identificado con una crónica socialista, se autodenominaron teatro vocacional, y con el compromiso de hacer sin honorario, sin sueldo, no profesional, vocacional. La diferencia era no profesionales, sí vocacional. Tanto es así que también se hizo mucho teatro así independiente, vocacional, en la Casa del Pueblo, del Partido Socialista. Eso también tenés noticias, ¿no es cierto? Sí, sí, trabajé ahí 3 años. Bueno, tiene una sala muy linda, simpática, y ahí también hubo actividad en ese sentido, ¿no? Estaba Entre los tres grupos, el grupo 1 de Mayo, ya el de los no maestros. Inclusive tenía las más o menos, paredes ¿en con qué año? decorados. Y antes de ustedes, me parece. No, ahí no tuve noticias, pero sí asistí a obras de teatro allí. Me acuerdo que Thalía puso Todos los hijos de Dios tienen alas, y me parece que El cuarto en que se vive, que también fue un impacto muy importante en Mercedes, de Graham Greene, también se vio en la Casa del Pueblo. ¿Y ustedes festejaban juntos el año del teatro? Recuerdo en la época Sí, del... claro, sí. En esa época era siempre el 31 de marzo. Ahora creo que cambió unos días, no estoy seguro. Y entonces, en ese momento, no digo que era una competencia, pero cada uno tenía oportunidad de exponer en algo corto, uno o dos personajes. Allí preparamos una obra de Dürrenmatt. Dürrenmatt también es otro monstruo suizo, ¿no? El autor de La visita de la anciana dama. Y tiene muchos obras, no son obras de teatro. Él escribía guiones para radioteatro, Claro. pero muy profundo, muy bueno. Y en radioteatro los espacios eran de 15 minutos, 20 minutos. Entonces él fabricó voluntariamente algo que se puede poner en escena y es muy bueno. Una Muy, especie muy de bueno. lo que sería hoy microteatro para la actualidad. Puede ser, porque ya radioteatro casi no existe, ¿no? Lamentablemente. No, ahora hay unos entrerrianos que van a estar ahora en el festival, abriendo el festival todos los días a las 9 de la mañana, que ¿Mm? están haciendo un radioteatro muy popular. Son todos actores de Entre Ríos, de diferentes ciudades de Entre Ríos, y lo están reproduciendo en más de 70 radios, no solo del país, sino también en el exterior está reproduciendo el radioteatro. Es algo muy agradable escucharlo porque la componente de imaginación es tremenda, ¿no? Con un sonidista, una música de fondo, un relator, uno construye algo. Y bueno, por acá ha transitado Chiape, ¿no? Con su Sí, Nazareno Frío el Lobo. sí. Este, Y ha habido radioteatros nacionales en esa década que eran famosísimos. La gente iba a tal hora a escuchar, por decirte algo, Los Pérez García es lo más conocido que hubo en ese momento, ¿no? claro, sí, Se sí. armó toda una familia. Chiappe era más popular, y Chiappe además hacía giras por los pueblos con su compañía de teatro. Entonces se llenaba de Sulky la calle 23 para verlos en el Teatro Español. Pero los radioteatros puros eran actores más profesionales y que no eran una compañía que entraba en gira.
cada una con su valor y su mérito enorme, ¿no?, de haber tenido esa actividad. Con esto tenía un panorama de Studium, pero no te hablé mucho de Martín. Martín era una persona callada, muy callada. No era comunicativo con la palabra, más bien con los hechos. Y él era que cuando encaraba algo, lo encaraba bien. Un rasgo, ¿no? No rápido, no apurado, no, bien hecho, bien hecho. Y como tenía muchas habilidades, cada cosa que encaraba dentro de lo que asumía, lo asumía dentro de su habilidad o competencia, lo hacía bien. En ese momento me impactó la capacidad que tenía para el dibujo y la pintura. Él hubiera sido un excelente plástico. La habilidad manual también se refleja por su propia actividad profesional. Él era odontólogo, y el odontólogo requiere una habilidad manual. Bueno, él tenía una motricidad fina. muy buena. Sumado a una concepción estética muy buena, él era capaz de producir en pintura, en dibujo, en cuadros, en escenografía, algo de primer nivel. Tal vez después no teníamos los medios para hacerlo, pero te puedo decir que la forma en que diseñaba la escenografía y la volcaba en un cartón de 50 centímetros por 30, que él mismo empapelaba, el cartón era un cartón que nos donaban de fibropapel, y lo envolvía en papel y pintaba acuarelas con aguadas que eran un cuadro. Lamento no haber conservado ninguna, pero era el boceto escenográfico. Hoy era para exponerlo. En dibujos era excelente dibujante. Alejandro, ¿eso se fue perdiendo o alguien puede llegar a tenerlo? Mirá, era en papel, en cartón, yo no lo conservé. Sí, Luis Hernández conservó un cuadro que pintó Martín para Prohibido suicidarse en primavera, que era el suicidio, creo que era de Séneca. Alguno de los griegos filósofos se cortó las venas. Y Martín dibujó su cara y la mano sangrante hacia el público, hacia el espectador del cuadro. Era realmente impactante, con un lenguaje estético de la plástica que vino después, donde resaltar algunas cosas fuera de lo convencional, fuera del color, porque me acuerdo que la sangre no tenía color de sangre, pero vos no dudabas de qué estaba pasando. Y ese cuadro sí, no era muy grande, lo conservó Luis Hernández, que después yo no tuve más contacto con él. Ahora, de bocetos y demás, no. Yo, en esa época, yo viajé afuera, estoy salteando años, ¿no?, pero te cuento episodios de Martín, y nos mandábamos cartas, no había email. Y conservé mucho tiempo las cartas de Martín, y me quedó solamente un libro que me regaló y me lo dedicó, pero me lo dedicó con toda la primera página. No tuve la prudencia de buscarlo y traértelo y mostrarte la letra de Manuel. La letra de Manuel era demostrativa de su habilidad manual y la claridad y la prolijidad de esa letra, sin dejar de ser espontánea, de un trazo también que es digno de que lo analice algún grafólogo o los que analizan carácter por el tema. Además, Martín, de la plástica y de su pintura, muy generoso. ¿Por qué lo estoy aplicando un calificativo? Para hacer rápido algo que lo que sabía te lo enseñaba. A mí me enseñó a pintar, y me enseñó a pintar escenografía, en el piso, atando los pinceles palo de escoba, y pintando escenografías que las hacíamos en papel, o papel sobre bastidor. Papel de escenografía, el ancho de papel de escenografía, sabés que tiene cerca de 2 metros, ¿no? Armamos bastidores, el papel de escenografía, y después la tela. Yo nunca supe dónde Martín había aprendido esto, o cómo había adquirido la habilidad. No había YouTube, no había tutoriales, no había ni libros de escenografía. Una vez conseguí uno en la biblioteca Lincoln y lo devoramos con Martín, porque cada vez que conseguíamos algo de ese tipo era asimilarlo hasta el último detalle. Hemos pintado escenografía con Martín hasta
hasta cualquier hora, junto, yo hacía escenografía también, por mi propia habilidad, no era de Martín, pero me daba maña, en los patios del Colegio Nacional. Aprovechábamos el patio para pintar y ahí nomás ya cargarla a los telones dentro del teatro. Martín, además, tenía muy buen oído para la música, pero nunca lo vi tocar ningún instrumento. ¿Cómo sé yo que tenía buen oído? Porque silbaba muy bien y llevaba muy bien el ritmo cuando golpeaba una caja, cuando golpeaba una tabla. Entonces él silbaba y usaba un bombo casero o prefabricado. Y Martín, en ese momento, tenía como en la mente los temas de los fronterizos. Los fronterizos eran en ese momento el gran estilo del folclore, más que los chanchareros. Y esos eran los temas que silbaba con una facilidad estupenda, mientras pintábamos, mientras trabajábamos, hacíamos escenografía. Él diseñó muchas de las escenografías y él actuó en varias de las obras. No en todas, no en todas, pero sí en muchas. El caso del Don Juan, hicimos juntos la escenografía del Don Juan, y fue fantástico también el vestuario, porque logramos conseguir el vestuario completo del Teatro Colón. Otra aventura, estupenda, estupenda, porque nos trajimos 2 canastos, ¿no? Canastos de 1,5 metros por 1 de altura con tapa. Tuvo que salir una ordenanza municipal para que el Colón prestara el vestuario. Claro. De primera figura, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí el Colón ha prestado, así que esa debe haber sido la primera vez que prestó. Fue un trámite interminable, pero nos prestaron las enaguas de los vestidos, los sombreros, las botas, la espada, las espadas, y un vestuario que es el del fantasma, que es una estatua que cobra vida, absolutamente blanco y absolutamente negro, porque el personaje, que lo hacía Carlos González, el comendador de Ulloa, no sé, no me acuerdo exactamente el grado que tenía, aparece en escena vivo, con un capa, jubón, botas, todo negro con dorado. Don Juan lo mata, y luego aparece la estatua de él, exactamente como estaba vestido un día. O sea, imagínate lo que era la producción en ese momento. Y quiero contarte algo más de Martín. Participamos activamente, éramos jóvenes, muy jóvenes, para en el lugar donde está el Teatro Marín, construir un teatro nuevo. Construir un teatro. No teníamos 30 años, ninguno de nosotros. Porque habíamos tramitado un crédito para ese tipo de obras del Fondo Nacional de las Artes. Estoy hablando de la época de Ilia, donde el Fondo Nacional de las Artes tenía muy buen presupuesto y sabíamos que podía financiar obras de este tipo con 2 o 3 condiciones: disponer del terreno, la anuencia del municipio y tener el proyecto. Y el proyecto lo encargamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde se tomó para creo que era el curso de 4º año, el proyecto de un teatro. Y los alumnos de 4º año vinieron a Mercedes y cada alumno elaboró un proyecto, un anteproyecto, y fue seleccionado el proyecto para el Teatro de Mercedes. Así que llegamos hasta ahí. ¿Y qué pasó? Creo que cambió el gobierno. No sé si te acordás, hubo una revolución en el año 66 y hasta allí llegó nuestro crédito del Fondo Nacional de las Artes. Y como todo pasa, que van cambian los gobiernos y cambian a veces, no se le da continuidad. A veces se cambia lo que está mal y lo que está bien también, ¿no? Es una cosa sí. Pero qué importante hubiese sido, porque era muy bonito ese teatro, yo llegué a conocerlo. Sí, ese teatro lo habíamos armado sobre tambores de combustible, de 1,50 m de altura, maderas que donaron carpinterías de Mercedes, los travesaños, maderas, y se hizo mucho teatro allí, en ese salón. Y además, vos sabés que ese teatro es el único, bueno, hoy no es más teatro, inclusive hace poco le sacaron hasta el frente que tenía de un herraje de hierro, el nombre del teatro, Teatro Municipal Marín.
salió de estar en el frente. Es el único teatro que tiene acondicionada la sala, el área de donde está la técnica, o sea que se podían hacer proyecciones de ahí, los camarines y también salida de emergencia. Tenía la salida de entrada principal y salida de emergencia. Es el único Y se teatro de puede Mercedes que salir, tiene todo. se puede salir Bueno, por la 21, ¿no? se puede Sí. salir, claro. Es el único que tiene todo, que tendría todo en regla, ahora ya no está a mano, ¿no? Ahora es una sala de exposición. Déjame contar otro rasgo de Martín. Él dirigió Jetta Torre con mucho empeño y lo puso, digamos, en una linda puesta en escena. Uno de los personajes, el del criado, no sé si vos tenés presente Jetta Torre, a Sí, don Lucas le es hacen creer que hermosa. él tiene poderes, ¿no? Y don Lucas no lo puede creer y en un momento dado pasa el criado de la casa y le dice, venga para acá. Y entonces, no, ¿qué quiere? Se asusta porque el criado sabe que ya tiene fama de dictatore. Entonces se le tira al suelo, le ruega por favor que no le haga nada, y él dice, qué poder que tengo, y desaparece el criado, ¿no es cierto? La escena del criado debe durar 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos. En un momento dado, el que era el responsable del papel del criado, que era Luisito Goicoechea, no pudo ir, pero no podía ir, y le avisó antes. Entonces Martín dijo, yo voy a hacer ese papel. Él era el director, ¿eh? Yo voy a hacer ese papel. Y para acentuar su físico, se talló una dentadura postiza con los dientes de adelante abiertos y salientes, solo para esa escena, una sola vez. Y fue un aplauso cerrado, ¿no? Porque nosotros mismos fue una evidencia de su humildad. Y su humildad, su cariño y su amor al teatro. No, Eh, su compromiso, aunque sea para una sola vez. yo te pedí que esto durara poco. Así que no voy a hablar mucho más, Fabián. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el Bien, testimonio. me quedan cosas, muchas cosas, para hablar de Martín, porque hemos compartido mucho, mucho. Y como dice Alberto Cortés, cuando un amigo se va, es muy duro. Gracias, Alejandro. Chao. Ojalá nos veamos Te pido, pronto. te pido me disculpes. No, no, muchísimas gracias.